Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a estar leyendo la bendita palabra de Dios, que es Hebreos 12, del 1 al 11. El versículo número 1 dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos a pensar, ¿quiénes son esa nube de testigos? Dice la palabra de Dios que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí encontramos que los ángeles están acampando alrededor nuestro. No sabemos si es uno o son varios. He escuchado decir a varios predicadores que Dios les ha mostrado ver varios. A mí una ocasión Dios me mostró de muy joven, en otro momento se los voy a contar, que estaban 2 ángeles acampando alrededor de donde yo dormía. Vamos a leer Apocalipsis 12:10 y dice su bendita palabra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo pueden acusarnos esos espíritus inmundos? Porque están alrededor nuestro, hermanos. Están viendo si caemos, si oramos, si no somos cubiertos con la sangre de Cristo, si no leemos la Biblia. Ellos nos están observando, hermanos. Lo podemos confirmar en ese mismo capítulo que acabamos de leer, Hebreos 12:1. Dice: Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quítense ese peso. ¿Cuál es ese peso? Esas cargas, esa culpabilidad, todo eso que te está atormentando y del pecado que te está asediando. ¿Cómo te asedia, hermano? Puede ser por redes sociales, puede ser a lo mejor por alguna murmuración, malas amistades, que te invitan a tomar, que te invitan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Deshazte de todo eso que te está siendo peso y piedra de tropiezo para que tú no camines en fe y en santidad. Vamos a leer Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado en oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este versículo nos dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, pero que pongas los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Nuestro Dios es sabio y sabía que como humanos íbamos a poner los ojos a lo mejor en el pastor, en el predicador, que si ya se confundió en algo, que si el pastor ya pecó, que si ya se cayó tal hermano. No te fijes en eso. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, esperando siempre alcanzar su estatura del varón perfecto. El versículo 3 y 4 dice así: Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice su bendita palabra que Jesucristo sufrió tal contradicción del pecado, porque dice su palabra también que en él no se encontró pecado, pero él pagó por la multitud de pecados del mundo, por amor a nosotros. Nos está diciendo, considera la crucifixión que sufrió por nuestros pecados. Él resistió hasta la sangre, combatiendo contra mi pecado. El número 5 dice: Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. El número 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota
a todo el que le recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquel ciertamente que por pocos días nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser una causa de gozo, sino de tristeza, pero pues da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice su bendita palabra que como a hijos nos corrige. No menosprecien la disciplina ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Al que ama disciplina, porque son hijos y no bastardos. Si nuestros padres nos corregían cuando éramos pequeños y soportábamos con respeto, ¿cómo no soportaremos la disciplina del Señor si es para vida eterna y santidad? La palabra de Dios es una espada de dos filos. Primero viene para la persona que está predicando y después va para los oidores. Escuchemos la palabra de Dios y hay verdad y sabiduría en ella. Algunos están pasando por pruebas, enfermedades o situaciones muy complicadas en su vida, pero quiero decirte, despierta en el nombre de Jesús. Cuando estemos delante del trono de Dios, vamos a lograrlo, hermanos. Esto es temporal. Ahora la edad máxima que yo he visto que vive un ser humano tal vez es 90 años. Pero en años muy deteriorados. Y pensemos dónde quieres pasar la eternidad, hermano. Con Cristo. Dios te bendiga. Les mando un abrazo muy fuerte y sigan, ánimo. Dios les ama mucho.